Por ejemplo, cuando venía un señor de un pueblo lejano a traer su problema, porque no había alcaldes, no había juez de paz, el oficial que venía con 20 años tenía que ser de juez, de abogado, de fiscal, de todo, y traía su problema por justicia. ¿Y cuál era su problema? Su problema era que de repente el ganado de su vecino se había metido a su chacra y se había comido sus sembríos, y él quería justicia. Pero para el oficial eso implicaba sacar una patrulla con el riesgo de que le pase algo a esa patrulla. Entonces no le atendía al señor. El señor después hacía dos cosas. De repente ya no venía y simplemente se quejaba a Sendero Luminoso, y él sí administraba justicia. O bien regresaba y mentía, faltaba la verdad y decía: mi vecino es terrorista. Y entonces ahí sí obligaba a la fuerza del orden a salir, pero no era eso. Entonces me di cuenta ya desde esa época que el Estado como que le daba ese mal de altura que se llama soroche, y no pasaba de Morococha, de Ticlio, no pasaba para adentro, se regresaba a Lima, se regresaba a la costa, y esa gente estaba abandonada por el Estado, o que el Estado era un Estado privatizado a intereses particulares, a intereses de minorías, y que había estafado a la población. Es así que nace mi visión nacionalista, y cuando las circunstancias del destino me ponen ante la situación, la disyuntiva de tomar una decisión, si entrar a la política o no, entro y fundo con un grupo de compatriotas el Partido Nacionalista Peruano. Y el Partido Nacionalista, que quede bien claro, no es o no tiene ninguna relación con esos movimientos nacionalistas que llevaron a guerras mundiales en Europa. Esos proyectos nacionalistas del primer mundo no es lo que significa un proyecto nacionalista del tercer mundo. Un proyecto nacionalista del tercer mundo significa la consolidación de un Estado nacional. Y por eso señalamos que la principal contradicción en el mundo ya no es, o por lo menos en Sudamérica, en los países subdesarrollados, ya no es la tradicional confrontación entre izquierda y derecha. Eso, a nuestro juicio, a partir de la caída del muro de Berlín, pasó a un segundo plano. Y la nueva contradicción para los países subdesarrollados es los procesos de globalización capitalistas que vencieron en esta Guerra Fría frente a los procesos de construcción de países, de estados nacionales. Porque la característica de este proceso de globalización, entre otras, es que no respeta ni la identidad ni la soberanía nacional. Entonces, nosotros los nacionalistas, cuando entramos en política, ya no hablamos de izquierda y derecha, sino hablamos de los de arriba y los de abajo. Por eso cuando me preguntaban: oiga, señor Ollantumala, ¿usted es de izquierda o de derecha? Yo le decía: yo soy de abajo, porque así me considero. Creo que esa es la contradicción actual en el Perú. ¿Qué está pasando, mientras tanto, qué está pasando en el Perú? Creo que probablemente la mayoría de ustedes sepan o estén actualizados, porque todo peruano que normalmente está fuera de su tierra, está a través del internet, la televisión, etcétera, siempre está pendiente de la tierra. Lo que estamos viviendo en el Perú es la construcción del tercer piso del modelo económico neoliberal. El primer piso lo construyó Fujimori durante 10 años y medio, pero además construyó las bases del modelo económico a través de una constitución. Es decir, tal vez el primer presidente que inaugura un cierre del Congreso, una nueva constitución y la reelección en Sudamérica ha sido Fujimori. Entonces él construye las bases y aplica y construye también el primer piso de este modelo económico. El segundo piso lo construye el expresidente Toledo, y ahora estamos ante la construcción del tercer piso. ¿Y qué características tiene este tercer piso? Estamos entrando, a nuestro juicio, a una crisis de régimen, del régimen político y del régimen económico. Es más profundo que una crisis de gabinete. Una crisis de gabinete se soluciona con un cambio de gabinete. Es decir, si el problema simplemente es
el acto de corrupción de los petroaudios, entonces se soluciona esto con un cambio de gabinete. O si lo que ha pasado en Bagua fuera nada más una isla en la realidad del país, bueno, este cambio de gabinete debiera solucionar este tema. Pero considero que es algo más profundo. Considero que más allá del cambio de nombres en los ministerios, es la construcción de una alternativa a lo que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque ahora estamos viendo cómo se ha fracturado el sistema de representatividad en el país. La Constitución establece que el Perú es una república democrática de características representativas, es decir, la democracia no es directa, sino los electores, los ciudadanos organizadamente nombran representantes a través del voto universal y secreto. Pero la población de Chumbivilcas, por ejemplo, ya no cree en sus representantes, no cree en su alcalde, no cree en su presidenta regional, no cree en su congresista o su diputado. Y por lo tanto, para solucionar sus problemas, establece un mecanismo directo, que venga el primer ministro a Chumbivilcas a solucionar su pliego de reclamos. Y para que venga, para obligarlo a que venga, hay que tomar una carretera o hay que tomar un puente. Lo mismo está sucediendo en diversos puntos del país. Por eso es que hasta ahora, en lo que va de este gobierno, hay más de 35 mesas de diálogo. Y cada mesa de diálogo es una mesa desarticulada de la otra. Lo que pide Chumbivilcas no es lo mismo que lo que pide Andahuaylas. Y lo que pide Andahuaylas no necesariamente es lo mismo que lo que pide Bagua. Entonces, frente a esta situación, lo que necesitamos ahora es la construcción de una nueva alternativa económica y de una democracia que solucione no solamente el problema de los de arriba, sino también el problema de los de abajo. Entonces, en esas condiciones, el nacionalismo surge como una fuerza de cambio. Si ustedes recuerdan nuestra campaña del último proceso electoral, fue una campaña de un discurso, una propuesta diferente a lo que planteaban el resto de partidos políticos. Nosotros planteábamos lo que se llama la refundación de la República, porque necesitamos, por ejemplo, una nueva constitución. ¿Y qué es la constitución? Bueno, los tratadistas constitucionales tienen muchos conceptos de lo que es una constitución, pero en palabras simples la constitución es la repartición del poder. En la casa de cada uno hay una constitución no escrita. La constitución en la casa de cada uno es que los hijos obedecen a los padres, y ese contrato social no está escrito. Los hijos obedecen a los padres porque están convencidos, confían en que sus padres quieren lo mejor para ellos. Bueno, igual debiera ser en el Perú.